¿Te gustaría distinguirte con tus amigos, compañeros de clase, tu equipo laboral, con tu familia y hasta con tu pareja solo mediante la forma como te expresas? ¿Sabías que con tu voz podrías generar grandes ventajas y lograr ascensos, conquistar audiencias, alcanzar nuevas metas y obtener éxito asegurado? ¿Acaso te agradaría descubrir cómo impactar y seducir a las personas solo con el poder de tu voz? Todos podemos lograrlo, pero a ver, ya sé, eso que llaman miedo escénico te agobia, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo ganarle a ese monstruo paralizador que te ataca cada vez que vas a hablar en público? Si me respondiste sí más de una vez, entonces bienvenido, bienvenida, estás en el lugar indicado. Yo soy Will Rojas, periodista, locutor, coach y motivador en oratoria. En esta capacitación nos vamos a pasear por unas lecciones geniales. Te compartiré técnicas y tips esenciales para que desde cero brilles con voz propia. Mira lo que vas a conocer. 4 perlas claves y elementales para tu aprendizaje. Comenzaremos desde cero a lo primero, seguido de la lección voz. No dos, lección voz. Posteriormente veremos el efecto Lenover, para así luego aprender acerca del backstage de un orador. Pero además tendrás una perla de regalo, un bonus track que viene con sorpresa y que lo descubrirás al llegar a la 5ª perla. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? Bien, voy a pedirte que en esta capacitación seamos como los reyes del aprendizaje. ¿Sabes quiénes son los reyes del aprendizaje? ¡Los niños, claro! Y es que los niños tienen una actitud esponja, absorben conocimientos, aprenden poco a poco, pero también se tropiezan, se ríen, se caen, se levantan y siguen adelante. Así te quiero a ti, ¿ok? Te digo, yo de mi parte me voy a entregar por completo para que te motives y aprendas. ¿De tu parte? Estoy seguro que también. ¿Estás listo? Entonces, iniciemos de cero a lo primero. ¿Y qué vamos a descubrir en esta lección? Esta perla trata que vayamos entendiendo un poco el proceso de la comunicación oral, que no es otra cosa, sino conocer todo aquello que rodea o conlleva hablar delante de los demás de forma correcta y exitosa. En el primer punto vas a descubrir cuál es la asignatura pendiente. Pero también conocerás a una terrible pareja culpable de eso que llamamos miedo a la hora de hablar en público. Se trata de quienes yo denomino Doña Gloso y Don Lalo. Hablaremos acerca del malvado autosabotaje, cómo neutralizarlo, pero además descubrirás los miedos de Re y Ri. ¿Sabes cuáles son los miedos de Re y Ri? Pues vente, te invito a descubrirlas ya mismo. Comencemos presentándote la asignatura pendiente. Tú dirás, ¿de qué asignatura pendiente me hablas, Will? Pues te cuento que en promedio, quizás más del 95%, por no decir la totalidad de quienes estamos acá, hemos sido parte de sistemas de educación en donde no nos incluyeron una asignatura muy pero muy importante para nuestro desarrollo personal y profesional. Sencillamente me refiero a la oratoria como asignatura pendiente. Mira, si en los sistemas educativos se aplicaran cátedras exclusivamente en esta área, nos harían desde chicos la vida mucho más fácil a la hora de hablar en público. Otro sería el escenario. No hay duda. Hay un vacío en los sistemas de educación. Considero que existen ciertas falencias en su malla curricular o catedrática, y es que, al menos en América Latina, la mayoría de las escuelas, colegios y liceos, tanto públicos como privados, se han olvidado de esta materia tan importante para el desarrollo humano. Y cuando crecemos, o ya somos adultos, nos topamos con consecuencias como esta, así, tal cual. La oratoria es tan importante en nuestra formación, en nuestras vidas, es el arte de hablar en público. Es muy probable que en consecuencia de este vacío en los sistemas educativos, muchos de nosotros sintamos inseguridad, pánico, temor o mejor dicho, miedo. Esto ocurre cada vez que nos invitan a brindar unas palabras o un discurso, y ni hablar de cuando estamos en una exposición. Nos quedamos paralizados. A ver, ¿quién se ha sentido identificado con esto de quedarse paralizado? Levante la mano. Que levante la mano quien en algún momento de su vida haya sentido miedo para hablar delante de otros. Absolutamente todos. Quien diga lo contrario está diciendo una gran mentira. Yo les confieso que sentí mucho, pero mucho temor la primera vez que me tocó exponer en 4º grado, y lo recuerdo súper claro, como si fuese ayer. Por mi mente solo pasaba el clásico "trágame tierra". Así me encontraba yo, súper atemorizado, con ansiedad. ¿Y sabes qué? Eso no era otra cosa sino miedo escénico. Pero este tiene muchísima relación con uno de los más grandes miedos de los seres humanos,
el miedo a hablar en público. Este tipo de fobia tiene un nombre, yo le llamo Doña Gloso. ¿Te la presento? ¿La quieres conocer? Es terrible, es frustrante, es incómoda. Te presento a glosofobia. Así le llaman científicamente. Es así una especie de monstruo que nos acompaña a casi todos los seres humanos. Se presenta con síntomas físicos, verbales y no verbales. Entonces, si ella representa un miedo moderno y es propiamente el miedo a hablar en público, entonces digamos que una explicación sencilla y resumida de lo que representa la palabra miedo en los seres humanos podría ser lo que nos da como resultado el siguiente acróstico. En resumidas cuentas, el miedo es aquel que mentalmente te incapacita para ejecutar determinados objetivos. Así de simple, como suena. En este sentido, aunque muchos tienden a separar el miedo escénico de la glosofobia, otros estudiosos de la materia, como el venezolano Reni Jagoseski, escritor, educador y orientador de la conducta humana, afirma que la glosofobia nos surge como consecuencia de pensamientos catastróficos que anticipamos sobre una situación real o imaginaria a la hora de hablar en público. Pero su literatura suma un detalle interesante y refiere que esta es habitual entre individuos que tienen que actuar frente a una audiencia aunque no pronuncien ni una sola palabra. Por ejemplo, los músicos, los bailarines, los deportistas, los acróbatas. ¿Qué te parece? Pero hay más. ¿Conoces a Don Lalo? Como que sí, como que no. Te lo presento. Don Lalofobia. Este señor es un poco más intenso, ya que es el causante del miedo o el temor patológico a solo el hecho de hablar en presencia de otros. Pero ojo, él está orientado al tema de su propia voz, o sea, un individuo se llena de terror cuando se escucha. Quien padece de lalofobia tiende a evadir cualquier escenario en el que pudiera verse obligado a usar su voz, lo que representa sin duda alguna una limitación impresionante en el mundo actual donde la palabra hablada tiene un protagonismo significativo, no solo a nivel social, sino dentro de todo el monopolio comunicacional. Quiero aclararte que estos miedos no se curan como tal, pero sí se controlan y hoy quiero compartir contigo 8 tips para que domines ese famoso miedo a la hora de preparar un discurso o una exposición pública. Te prometo que a muchísimos de mis alumnos les ha funcionado perfectamente y a ti también te funcionará, siempre y cuando lo pongas en práctica. Veamos cómo. El primer paso es enfocarte en una poderosa frase. Lo quiero, lo puedo y lo hago. Sí, repite esto en voz alta e interiorízalo. Claro, lo quiero, lo puedo y lo hago. Créetelo. Y antes de todo aplica este primer paso. El segundo de los tips, piensa siempre en positivo. Saca de tu mente todos los pensamientos que consideres perjudiciales. Considera que por cada pensamiento negativo se necesitan aproximadamente 33 pensamientos positivos para al menos neutralizar ese impacto. Así que vamos. El siguiente paso tiene que ver con el discurso. No se trata de memorizar textos, datos o cifras, sino más bien de que quizás emplees historias, eso que hoy día llaman storytelling. Tienes la oportunidad de contar historias, generar un contexto emocional y crear una atmósfera mágica a tu favor. Te sugiero elaborar una guía de palabras o frases que te vayan conduciendo por tu exposición. Seguidamente veamos el siguiente consejo que tiene que ver con el uso de las láminas, si es que aplicara. Por supuesto, estas debes prepararlas sin tanto efecto o carga de colores. Eres tú quien tiene que cargarte, pero de efusividad y empatía con el público para brillar con voz propia ante tu audiencia. Avanzamos con otro de los tips que te ayudarán a hacerte la vida más fácil, y este está relacionado con pensar en tu audiencia o en tu público, ¿sí? En todo momento piensa en ellos. Debes estar bien claro en el escenario en el que te presentarás y adaptar, por supuesto, tu mensaje a este tipo de público. Esto sin duda te hará sentir más cómodo y relajado porque mentalmente ya estás preparado para ellos. El sexto punto tiene que ver con el ensayo. Sí, es válido, pero no confundas ensayar con memorizar, mucho menos con cargar en tu memoria grandes textos al caletre o palabra por palabra. La idea es que transmitas un mensaje con contenido y no que hagas una descarga insignificante de información. Aunado a esto, te sugiero que ensayes frente a un espejo. Sí, por supuesto, si es cuerpo completo, mejor. Abre la mente e imagina a tu público allí. Hay algunos que están en desacuerdo con esta técnica, pero créanme que sí funciona. También es importante que conozcas el siguiente aspecto, que tiene relación con la respiración y la sonrisa. Antes de salir a escena, inhala y exhala. El sonreír
te ayudará a relajarte y minimizar los nervios. Ojo, cuando digo sonreír, no es lo mismo que reír, porque a veces se confunde con reír. No es esto que vemos en la lámina. Por supuesto, esto trae además un exceso de actitud. Cuando digo sonreír, es algo sutil, simpático, quizás como esto. Sí, una sonrisa honesta siempre cae bien. Además, es muy bien vista y te ayudará a generar conexión o empatía con el público. Ahora bien, recién te hablaba de respirar, pero ¿quieres aprender a respirar a la hora de presentarte en público? Esto te lo voy a enseñar más adelante. Debo destacar que el último punto tiene que ver con ser tú mismo. No intentes imitar a nadie o sobreactuar sobre el escenario. Relájate, sé tú mismo, sé tú misma, sin poses. Es sumamente importante que interiorices estos tips para así, desde el inicio, ir enfrentando la famosa glosofobia. Ahora bien, te cuento que tenemos que identificar otro flagelo que nos mortifica. ¿Tienes idea a qué me refiero? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues otro tema del que a veces somos conscientes pero otras veces no, es el terrible autosabotaje. Muchos de nosotros hemos visto en los dibujos animados una imagen similar a esta. Y no es por casualidad, pues los seres humanos tenemos como esos dos angelitos, uno bueno y uno medio dañino. El bueno nos dice, anda que si puedes, hazlo, sigue adelante. Y el otro te dice, no, no lo harás, no puedes, se van a burlar de ti, te quedarás paralizado. Ahora bien, ¿tú sabes lo que es el autosabotaje? Sencillo. El autosabotaje es una parte inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir una situación que supone un cambio importante en nuestras vidas. Con el autosabotaje, tú te acusas, te señalas, te autoflagelas sin que esto traiga nada positivo para ti. La principal clave para vencer el autosabotaje a la hora de hablar en público es la toma de conciencia. Si no tienes conciencia de estar actuando contra ti mismo y saboteándote de forma inconsciente, te será realmente complicado tomar medidas al respecto. Si no eres capaz de comprometerte contigo mismo de forma firme, te resultará muy difícil pasar a la acción. Hablo de una acción con determinación, la cual te conducirá por una forma efectiva para derrotar al autosabotaje, o al menos para autocontrolarlo. A modo de resumen, para vencer el autosabotaje a la hora de hablar en público, necesitas conciencia, cambio, compromiso y acción. Pero finalmente, con respecto a este punto, recuerda que el mayor enemigo a la hora de perseguir y conseguir tus metas puede ser tú mismo, así que deja de autosabotearte. Bien, vamos finalizando esta lección y seguimos conociendo esta especie de amenazas para quienes quieren destacarse o distinguirse a la hora de hablar en público. Es momento de hablarte de los miedos, los cuales debemos superar. Los miedos RE-RI. ¿Cuáles son los miedos RE-RI? El miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Ambos representan síntomas de tipo cognitivo enmarcados en el miedo escénico. Mira, cuando vamos a dar unas palabras, sea donde sea y como sea, siempre somos el centro de atención para las mayorías. ¿Sí o no? Absolutamente todos hemos sentido estos tipos de miedo cuando vamos a hablar en público y por supuesto ellos son producto de la glosofobia, del autosabotaje. Algunos lo esconden llamándole vergüenza, pero conozcámoslos mejor. Comencemos con el miedo al rechazo. Este se genera porque sencillamente nos dan pánico las críticas, porque seguimos desconfiando de nosotros. En este sentido, el miedo al rechazo se origina cuando la persona anticipa que la exposición pública traerá como consecuencia el aburrimiento o simplemente el poco interés por parte de su audiencia. Pero también tenemos otro famoso miedo, el miedo al ridículo. Yo pregunto, ¿quién le tiene miedo al ridículo? Yo debo confesar que yo le tenía miedo al ridículo, le tenía. En la actualidad, si me toca brincar, bailar, lanzarme al piso o actuar sobre un escenario, lo hago porque es súper interesante despojarse de este miedo. Es un miedo absurdo. Tengo una nueva pregunta. ¿Sabes qué es la catagelofobia? ¿Te suena? Bueno, la catagelofobia es el miedo a hacer el ridículo. Incluso, los expertos dicen que puede aplicarse también al miedo que sentimos a la burla. Mira, uno de los principales depredadores de nuestra creatividad es el miedo al ridículo. Tras el temor a ser objeto de burlas, se esconde una profunda inseguridad.
El famoso periodista Ismael Cala dice que cuando somos creadores tenemos licencia y permiso para arriesgar, porque nada es ridículo cuando es original. Que es cierto, ¿ah? No debes traicionar ni aniquilar tus sueños por temor al que dirán. Así que vístete siempre con una actitud de ganador. ¡Claro que sí! Bueno, ¿y qué cosas que has aprendido, ah? Dime si no. Te cuento que se nos fue la primera lección y en resumen, ¿qué vimos en esta estupenda perlita? Conocimos la asignatura pendiente, ¿cierto? También te presenté a la terrible Doña Gloso y el Don Lalo, glosofobia y lalofobia. Descubriste tips elementales para dominarlos cada vez que te prepares al momento de hablar en público, pero también concienciamos acerca del autosabotaje y vimos las claves precisas para neutralizarlo. Conocimos más sobre el miedo al ridículo y al rechazo. Además, por supuesto, su denominación científica, la catagelofobia. ¿Qué tal? Fíjate. A continuación, haremos un ejercicio rápido y práctico porque tenemos que fijar los conocimientos, sí señor, conocimientos adquiridos. Por tanto, en un minuto, en 1 minute, vas a escribir en un cuaderno, en tu blog personal o donde tú quieras, pero escríbelo, ¿qué has descubierto en esta videoclase? Pero también, ¿cómo la vas a aplicar para tu vida? Tienes 1 minuto y el tiempo comienza ahora. ¡Tiempo! ¡Excelente! Así me encanta que escribas lo que aprendes. Ahora mismo lo que toca es, mira, luz, cámara y acción. Lo primero que harás es descargar en digital o imprimir en físico estas láminas, ¿ok? Luego es sumamente importante que interiorices la frase poderosa: lo quiero, lo puedo y lo hago. Imprímela o escríbela porque es una frase como mágica, la puedes hacer con puño y letra, como sea, pero hazlo. Coloca esa frase en un lugar que siempre la veas y aplícala para todo en tu vida, pero más aún cuando vayas a diseñar una exposición, unas palabras, un discurso, porque puedes y lo harás. Finalmente, colócate frente a un espejo. Si es de cuerpo completo, mejor. Habla contigo mismo, explórate, dite a ti mismo, a ti misma, qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ti. Conoce tus expresiones faciales y saca lo mejor de ti. Pierde el miedo y la vergüenza contigo mismo. Cuantas más veces lo hagas, te sentirás más seguro y confiado consigo mismo. Bueno, ya hemos terminado esta primera lección, ya que has aprendido cosas nuevas interesantes, ¿ah? ¿Sabes qué viene en la siguiente lección? La lección voz. No es dos, es voz. Vas a descubrir extraordinarias cosas acerca de tu voz. Te facilitaré tips estupendos para su uso adecuado y por supuesto, vamos a darle de inmediato clic al siguiente video. Entonces, ¿preparados? Vamos a la siguiente videoclase. Play!